Hola, buenas tardes. He descubierto una cosa que creo que es interesante. Se llama sinoconceptos. Y es que de la misma forma que dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo, hay elementos físicos, por ejemplo, el agua, las proteínas, los minerales, las vitaminas, cuando esos elementos están en su debida proporción, estamos sanos. Si hay una carencia de proteínas o de agua, nuestro cuerpo enferma. Pues de la misma forma, dentro de nuestra psique tenemos una cosa que se llama sinoconcepto. Le he puesto este nombre como podría haberle puesto cualquier otro. Los sinoconceptos son, digamos, la parte de nuestra psique básica que no es divisible. Por ejemplo, la razón. Aparte de la razón, tenemos la estética, el orden, el instinto, el cuerpo, la sociedad, apego, imaginación, curiosidad. Me refiero a que estos son conceptos. O sea, nosotros tenemos claro qué es el concepto de razón, el concepto de estética, el orden, el instinto. Tenemos el concepto de nuestro cuerpo, el concepto de sociedad, el concepto de apego, imaginación, curiosidad. Hay más, pero con esto de momento vale. Entonces, los problemas psíquicos que tenemos, de ansiedad, angustia, de depresión, muchas veces ese malestar general, viene simplemente por la desproporción de estos elementos o de estos conceptos. Y esto sucede porque hace ya muchos años se tendió a dividir los problemas psíquicos en dos partes. Por una parte estaba la razón, que está claro, y a todo lo demás se le llamó sentimientos o corazón. Estaba la razón y el corazón. Y ahí se acabó todo. Entonces, claro, la razón era evidente que se podía controlar, medir, analizar, pero todo el tema del corazón, de los sentimientos, eso se escapaba. Y se escapa simple y llanamente porque no es solamente un elemento, son muchos elementos. Esto ya lo podemos ver, por ejemplo, en Ovidio, en la Metamorfosis. Ovidio era un poeta romano de la antigua Roma. Dice: veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Dice: pero me arrastra contra mi voluntad una fuerza desconocida. Y una cosa me aconseja el deseo y otra la razón. O sea, razón y deseo. Razón y corazón. Y esto se va repitiendo una y otra vez. En la Biblia también San Pablo dice: hago lo que aborrezco. Y luego muchísimos poetas, literatos, filósofos, van repitiendo una y otra vez esta cuestión. Y uno de ellos, por ejemplo, Arthur Schopenhauer, en su obra Voluntad y Representación, deja constancia de la gran angustia que supone esta vida, donde hay una fuerza que nos atenaza y nosotros no podemos hacer nada. Es una fuerza que nos arrastra a hacer cosas que no queremos, una fuerza que nos impide disfrutar de las cosas, que cuando saboreamos aquello que queremos, o bien desaparece o bien nos harta. Y luego tenemos la representación, que es el papel que nosotros ocupamos en la vida. El tema de la voluntad le da muchas vueltas a Schopenhauer, pero no acaba definiéndolo bien. Es una fuerza que nos va complicando la vida.
Y Schopenhauer, contra lo que se dice, no es que fuera un pesimista, es que él analiza concretamente la sociedad en la que le tocó vivir. Él era un burgués acomodado, su padre tenía muchísimo dinero, tenía negocios, él vivió toda su vida de rentas, no tuvo que trabajar, se dedicó a lo que quiso, a estudiar filosofía y vivía pues eso, en una sociedad acomodada. Entonces, en esta sociedad burguesa, el problema que tenían es que se centraban excesivamente en la razón, por una parte, y por otra parte se centraban en el tema de los sentimientos. Y estas dos partes las identifican con los géneros. Es decir, había una parte que era el hombre, la parte masculina, que tenía que tener una serie de características. Y por otra parte, la femenina, que tenía que tener otra serie de características. Esto ya viene desde Aristóteles. Y claro, esto generaba una gran angustia, porque las características que se asociaban al género masculino eran la razón, la imaginación, la curiosidad. Todas estas cosas formaban parte del rasgo masculino. Y la estética, el instinto, la vida social, todo esto se centraba más en el género femenino. No es que el hombre no tuviera vida social, pero que sí que estaba como más alejado. Las mujeres se implicaban más a nivel social. Son las que organizaban las cosas de sociedad, eran las mujeres. Y no es que las mujeres no tuvieran imaginación, por supuesto que tenían imaginación, pero que digamos que una imaginación más intensa, más creativa, el tema de la literatura, la filosofía, todo esto, que implicaba crear cosas nuevas, todo esto era más referente al varón. Y de aquí partían todas las angustias. Todas las angustias partían porque había una desproporción entre el hombre y la mujer. La mujer tenía una serie de características, una serie de sinoconceptos, y el hombre tenía otra serie de sinoconceptos. Y aquí se daba una cosa curiosa. Cuando el hombre notaba que le faltaba una serie de sinoconceptos, por ejemplo, notaba que le faltaba estética o vida social o instinto, y lo observaba en una mujer, como en el hombre había esa carencia, pues inmediatamente había un amor pasional por esa persona porque cubría sus carencias ya. Era lo de la media naranja, he encontrado lo que me faltaba. Y la mujer lo mismo. La mujer tenía una serie de sinoconceptos, y cuando se acercaba a los sinoconceptos del otro género, se sentía completa y ahí había una gran pasión. Claro, esta pasión era al principio, pero con el tiempo, si estas dos personas se emparejaban, como tenían forma de ver la vida diferente, ahí empezaban a surgir los conflictos y los problemas. Y ese amor tan apasionado, al final, acababa en desamor. Y esa es la cuestión. Para ilustrar un poco el tema, imaginaros que hay una mujer, pues eso, que es muy estética, con mucho instinto, con mucha vida social, y el hombre, razón, imaginación, curiosidad. Imaginaros que hay una pareja, entonces ella, que aprecia la estética, el instinto, esa sensibilidad, un día coge a su pareja de la mano y se lo lleva a la ventana a que vea la luna. Y le dice, mira qué maravilla. Entonces el hombre, pues, mira. Bien. Pero realmente cuando el hombre empieza a apreciar esa luna y a sentir que esa luna es maravillosa, es cuando observa la cara de ella, cómo se ilumina, esa expresión del rostro, disfrutando y gozando de esa luna.
ahí el hombre se va nutriendo con la otra mitad que le falta, esa capacidad estética sensible de captar esas maravillas. Y ahí surge un gran amor. Por otra parte, la mujer que tiene estas características sensitivas correspondientes a unos sinoconceptos concretos y que se le ha apartado un poco de la razón y de la curiosidad intelectual y de todo esto, pues resulta que en un momento determinado el varón pues van a entrar al teatro, tiene sus entradas, pero el que hay allí de portero le dice que no pueden entrar porque llegan 5 minutos tarde. Y entonces el hombre, apelando a sus razones y a su imaginación, le plantea el tema de que eso no figuraba por ninguna parte y como no tenía noción de eso, no era su responsabilidad y que por lo tanto iban a entrar. Y que el portero no tenía ningún tipo de autoridad, que la única autoridad la tiene la policía, y le mete un montón de razones que deja al portero quieto y los dos se introducen en el teatro. Claro, la mujer, al ver esa capacidad de razonar, de argumentar unos elementos con otros, simplemente coge a su pareja de la mano, se meten para adentro y ahí hay una gran unión, hay una gran pasión porque ella nota que esa facultad que ella no tiene desarrollada la ve en el otro y ahí hay una gran complementación, una gran pasión, una gran unidad. Por esto, de lo que se trataría en los géneros, tanto masculino como femenino, se trataría de que el hombre fuera introduciendo dentro de sí más sinoconceptos propios del género femenino y que la mujer fuera introduciendo dentro de sí más sinoconceptos históricamente, culturalmente relacionados al género masculino. La solución es bien sencilla. Porque si no, con el tiempo los amores apasionados acabarán en decepciones, en conflictos y en problemas. Cuando hay dos personas que tienen debidamente proporcionado, y esto nunca se logra al 100%, pero tiene que haber un trabajo para ello, a medida que los dos son proporcionados en los diferentes sinoconceptos, ya pueden hacer un proyecto de vida en común desde el sentir similar y ahí el amor continuará y se extenderá en el tiempo. Aparte de este libro de Schopenhauer, hay un libro muy importante que es La crítica de la razón pura de Kant. Y aquí se ve claramente la gran importancia y el estudio que se hace a la razón pura. Y se dejan los sentimientos luego para la razón práctica. Y este análisis que se hace de la crítica de la razón pura, aquí se ve hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar, cuáles son las ilusiones de la razón. Este tratado es increíble. Pues esto mismo que se hace con la razón, no se hace con la otra parte, la parte del sentimiento, la parte del corazón. Otros autores, y ya digo que creo entender que Kant en la crítica a la razón práctica sí que coge el tema de los sentimientos en la moralidad que se reflejan en Adam Smith, en los sentimientos morales de Adam Smith y también en la obra de Hume, también refleja la importancia de los sentimientos a la hora de relacionarse, pero que no se detallan, simplemente se menciona que son importantes, pero no se hace con los sentimientos lo que Kant hace con la razón, que sería lo que habría que hacer con la parte sensitiva, con la parte del corazón, digamos, es
llevarla a sinoconceptos, o sea, a partes psíquicas básicas, para encontrar sus diferentes proporciones. El centrar tanto nuestra vida occidental en la razón ha traído muchísimos problemas psicológicos, muchos. Y hay incluso filósofos que llegan a denunciar esto con una fuerza tremenda. Por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche llega a decir en este libro y en su primer libro también que la razón nos está complicando la vida. Y arremete contra Sócrates, contra Platón, porque dice que la razón está contra los sentidos. Claro, aquí lo que ocurre con Nietzsche es que se va al campo contrario. O sea, intenta dejar la razón, se aísla y se centra en los instintos. Pero no se trata de irse de un sitio a otro, se trata de que haya una debida proporción. Pues como digo, aunque Nietzsche apunte el tema de los sentidos y que supone una gran liberación, de Nietzsche surge Freud y esas represiones que hay de los sentidos y luego influye en la psicología. Y hoy tenemos todo esto que dicen, la vida tienes que hacer lo que sientas, disfruta, tal, todo esto es nietzscheano completamente. Haz lo que te apetezca, todo eso está desarrollando al máximo. Pero claro, eso es irnos al otro extremo. Si no podemos pasar de la razón al instinto, porque aparte de la razón e instinto también hay más cosas. El tema de la razón es lo que más estudiado está a través de la historia, porque ya Aristóteles, el hombre del genio y la melancolía, o los 3 libros sobre la vida de Marsilio Fisio, tratan esta cuestión de la melancolía, de la tristeza y de la sabiduría. Antes de Burton, muchos autores, como Fisio y Aristóteles, vienen a decir que realmente los hombres melancólicos son muy sabios, son hombres de genio y son los que más valen. Pero esto no es exactamente así, es al contrario. Es decir, cuando los hombres se centraban en razonar y estudiar y curiosear y tal, es cuando entraban en angustia. De hecho, Robert Burton, aquí en Anatomía de la Melancolía, intenta analizar todo esto. Y él se declara un melancólico, pero no puede dejar de ser melancólico, porque precisamente la forma de solucionar la melancolía es a través del conocimiento, de la razón, de comparar. Este libro tiene de información de todos los autores de todas las épocas increíble. Él no consigue a través de la razón liberarse de esa angustia existencial de la melancolía. Ni Schopenhauer tampoco, porque emplean la razón. Y cuando Nietzsche se libera, lo que hace es irse al otro extremo, sin tener en cuenta que hay más elementos básicos que necesitamos. Hay otros 2 libros también muy importantes para tener en cuenta todo esto. Un libro es este, Baltasar Gracián, el crítico, y otro libro es este, El Quijote. Del Quijote yo os aconsejo este, de Andrés Trapiello, porque es una traducción a castellano actual, porque el castellano antiguo, para leerlo, no se saborea. O sea, Andrés Trapiello, Don Quijote de la Mancha, castellano actual. Estos 2 libros son fundamentales porque, mirad, Baltasar Gracián son más o menos de la misma época, siglo de oro español. Baltasar Gracián hizo carrera como eclesiástico, se metió en la Compañía de Jesús y era confesor de nobles, estaba dentro o tuvo opción a estar en el círculo de la corte del rey, aunque no le interesaba mucho. Se llevaba una vida totalmente acomodada, un hombre de letras que estudiaba muchísimo y hacía lo que consideraba porque le encantaban las letras. O sea, una vida totalmente acomodada, sin ningún problema,
cuidado, mimado por la compañía, no le faltaba alimento, no le faltaba reconocimiento, daba clases, en fin. Estaba súper bien cuidado. En aquella época, en el año 1600, los que se metían a clérigos o religiosos vivían divinamente. Incluso extraoficialmente tenían sus amantes que le suplían sus carencias afectivas, aunque eso lógicamente quedaba en la intimidad y no se podía saber a nivel social, pero también había de todo, ¿vale? O sea que vivían mejores que los reyes, porque no tenían la responsabilidad del rey, tenían todas las viandas, riquezas, ornatos y todo lo demás que deseaba. Sin embargo, el Quijote, Cervantes, el que escribió el Quijote, pues fue una persona que llevó una vida malísima. O sea, lo hirieron, estuvo en varias guerras, se recorrió España recogiendo impuestos que lo trataban mal porque la gente no quería pagarle, llegaron a esclavizarlo, o sea, Cervantes tuvo una vida penosa y escribió el Quijote. Y sin embargo, Baltasar Gracián escribe el Criticón. Pues bien, este libro, el Quijote, es un libro que si lo leéis se respira ternura, se respira encanto, se respira frescura, se respira alegría. Y el Criticón se respira amargura, tristeza, pesadumbre. Entonces, la cuestión, ¿cómo es posible que un hombre que lo tenía absolutamente todo y reconocido social escribiera este libro de pesadumbre y un hombre que llevó una vida pésima, con muchísimos problemas de salud, le llamaban el manco de Lepanto, le cortaron una mano, en fin, una mala vida, lo encerraron varias veces, una mala vida, ¿cómo puede escribir ese libro de frescura? Pues por la sencilla razón de que Cervantes tenía una proporción en su vida, vivió en la vida con todos los sentidos y desarrolló todos los sinoconceptos. Y Baltasar Gracián se centró sobre todo en la razón, la imaginación, la curiosidad. Investigó mucho, leyó muchísimo, relacionó los elementos con imaginación y sobre todo su razón no paraba. Pero eso le llevó a decir cosas tan tremendas como que muere el hombre cuando había de comenzar a vivir. Así que nace bestia y muere persona. Lleno de noticias y experiencias, sazonado y hecho, colmado de perfecciones, cuando era de más utilidad y autoridad a su casa, ahí va y se muere. Cuando no es otro el vivir que un ir cada día muriendo. Y sucede, al contrario, que los que importan menos viven más y los que mucho valen viven menos. Son eternos los que no merecían vivir un día y los insignes varones momentáneos. Pasaban como lúcidos cometas. No es extraño que hayan puesto este cuadro tan tétrico aquí. Y por otra parte, Baltasar Gracián la única salida que vea es conseguir la fama, pero a través de esfuerzo, trabajo, sacrificio. Sin embargo, el Quijote tiene pasajes increíbles. Sería muy difícil leerlos todos porque infinidad de pasajes. Pero mirad qué pasaje más bonito. Dice: lo fue a abrazar y lo tuvo un buen rato, estrechamente entre sus brazos, como si lo conociera de tiempos lejanos. Después de haberse dejado abrazar, lo apartó un poco de sí
y puestas sus manos en los hombros de Don Quijote, lo estuvo mirando un buen rato abrazado y luego lo estuvo mirando fijamente a los ojos. ¿Veis qué escenas más entrañables y que parecen dos enamorados cuando se abrazan largo rato y están ahí unidos? Luego se separan y empiezan a mirarse a los ojos. O sea, es increíble. Y también nos dice, Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelve bestia. O sea que hay que huir de las tristezas, de las angustias, de todas esas cosas. O sea, esto es un libro de vida. Es el Cervantes aquí, el Quijote, es un libro de una persona que ha vivido en 20.000 cosas y ha sabido enriquecerse con todas. Y este hombre es un hombre intelectual que vivió dentro de su cabeza y por lo tanto lo único que podía sacar era angustia y melancolía, como ya se citan en todos aquellos que hablaban de genio y melancolía. Para entender el tema este que he comentado antes de Schopenhauer y cómo vivía su sociedad, podéis leer estos dos libritos. Uno es de Gustave Flaubert, Madame Bovary, y el otro es de Goethe, el Werther. Ahí se refleja un poco esa sociedad acomodada, pero que viven en angustia por no saber equilibrar esa proporción de debidos sino conceptos. Bien, pues el planteamiento es simple. Estoy escribiendo un libro sobre esto, me llevará años porque no solamente hay que sacar información, sino que tengo que experimentar. En mi vida estoy experimentando y la verdad es que funciona, pero tengo que experimentar con más gente. Y luego desarrollar un buen método. Aquí Francis Bacon me da un montón de pistas en la Gran Restauración para ir desarrollando un método que sea efectivo. Y nada, esta es la cuestión. La cuestión es así de simple. O sea, la razón es un sino concepto, pero el corazón, lo que llamamos sentimientos, son muchos sino conceptos, muchas cosas que hay ahí dentro que si la descomponemos en su elemento más básico, sí que podemos trabajarlo, porque el problema de los sentimientos es que como es una cosa tan abstracta y tan gorda, no podemos trabajarlo. Ahora bien, de la misma forma que nosotros podemos trabajar la razón, sabiendo que simplemente es la combinación de esas ideas para sacar conclusiones y desarrollar otras cosas nuevas, de la misma manera que la razón no nos da ningún problema y que nos sirve siempre, de la misma forma podemos desarrollar los demás sino conceptos. Por ejemplo, sabemos que tenemos un concepto dentro de nosotros que se llama estética. Si nosotros no aprendemos a disfrutar con el sol, con la tierra, con la brisa, con todas esas cosas bellas, no solamente vistas, sino sentidas, percibidas, con la música, la estética del movimiento, si no aprendemos a sentir eso, va a haber una carencia, o el orden. Todos tenemos un concepto dentro de nosotros que es el orden. Si vamos ordenando nuestra vida, la cosa irá mucho mejor. Los instintos, percibir nuestro cuerpo, las relaciones sociales. Es importante hoy en día de categoría, no a través de medios de comunicación ni de internet, de tú a tú. El apego. O sea, hoy en día con el tema del animalismo y las redes, la gente se compra un perro y con internet parece, no, el apego tiene que ser a los demás seres humanos y no hay que tener miedo a los apegos. La gente tiene miedo a pegarse a otro ser humano porque tiene miedo a sufrir cuando éste se vaya, pero no va a haber tal sufrimiento cuando el otro se vaya porque
si estás proporcionado en tu sino concepto, no será un verdadero trauma. Esa es la cuestión. Si nosotros estamos debidamente proporcionados, nadie nos va a hacer un gran daño. Podrá provocar, lógicamente, toda ruptura, toda discusión, toda confrontación, algo, pero no te destruirá como persona. Hay gente, y eso se refleja aquí en el Werther, que llega a suicidarse por un amor. Yo no he conocido a nadie que se haya suicidado por un amor, pero sí que conozco una persona que sufrió tanto después de que se fuera su pareja que dijo cruz y raya. Y cualquier posibilidad que se acerque a su vida de amor la huye, porque tiene miedo a sufrir, sufrió mucho. Y de esto existe hoy en día mucha gente que tras una ruptura no quiere saber nada de amor y se tiende a aislar también socialmente, sus animales domésticos y su televisión e internet. Y esto es triste. Aparte de definir los sino-conceptos sería solamente la primera parte. Luego habría que ir automatizándolo. Es decir, nosotros generalmente cuando actuamos no pensamos las cosas y lo hacemos. Actuamos de forma inconsciente una vez que ya hemos automatizado aquello que hemos aprendido. Por ejemplo, un idioma. Nosotros no pensamos cuando aprendemos un idioma qué palabra vamos a usar. Nosotros estamos hablando y surgen espontáneamente. Y aquí hay un proceso de automatizar. Y luego habría que ver también la calidad. Está claro que tenemos razón, pero ¿qué cuestiones razonamos y qué cuestiones no razonamos? Eso sería la calidad en el razonamiento, la calidad en la estética, en el orden. Al que algo tenga calidad es que realmente nos haga el mayor bien posible y que ese bienestar no sea puntual, sino que perdure en el tiempo. Bueno, esto es simplemente una primera exposición de estas ideas que me han surgido. Está todo por desarrollar y por si le sirve a alguien. Nada, buenas tardes, buena suerte y voy a seguir trabajando en ello.